Bueno, ¿qué tal? Estamos ya en directo. Vamos a ver si puedo conectar todo esto. Sí, espérate un momentito. No es tan sencillo, ¿eh? Bueno, vamos a ver si se me oye bien. Bien, ahora estoy viendo por otra pantalla. Se oye y se ve. Perfecto. Bueno, muy bien, con un delay normal en estas emisiones en directo. Bueno, muy bien, caramba, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión en directo. Perdonad que voy a bajar esto para que no haya aquí una repetición. Muy bien. Bueno, ahora veo que más o menos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión en directo que va a ser muy interesante. No vamos a estar, no lo sé, quizá una hora, quizá menos. Lo breve, si bueno, dos veces bueno. Vuestro tiempo vale. Yo no me callo, voy a decir cosas interesantes. Esta es una sesión abierta donde bueno, pues, tenemos la suerte de tener invitados, además del grupo de la Mentoría del Código del Dinero 2022, que empieza y arranca hoy con esta sesión inaugural o clase cero. De hecho, todo el contenido arrancará la semana que viene, pero bueno, vamos a hacer una sesión inaugural de puertas abiertas con gente invitada, con un tema muy interesante, tips de riqueza, pero sobre todo tips de riqueza para poner en práctica de forma inmediata, porque el tiempo ya no nos sobra, de hecho vamos atrasados en este tema, así que voy a centrarme en tips para hacer ingresos ya. Para hacer ingresos ya. Y este es el contenido del tema de hoy. Y bueno, pues doy la bienvenida a todas las personas que están aquí con curiosidad por saber qué es lo que hacemos en el grupo de mentoría, y también para las personas que ya están registradas en el grupo de la mentoría que empieza mañana. Mañana ya libero el módulo 1, el juego del dinero, y con contenidos nuevos. Habéis estado viendo durante estas semanas previas el evento del año 2019 que estaba grabado, estaba enlatado, estaba guardado ahí. ¿Lo visteis? Eso es como una introducción y lo que viene será nuevo, será contenido nuevo, diferente. Y hoy hablaré yo mucho, pero los próximos días lo que quiero hacer yo es escucharos. Es decir, lo que quiero es que me preguntéis. Haremos sesiones de preguntas. Me tenéis que acribillar a preguntas. En los webinars que haremos, que serán 4 todo el mes de octubre, como durante la semana. Durante la semana en la plataforma me podéis escribir cada día y hacerme preguntas por escrito. Yo las contesto en 24 horas, yo, nadie más que yo. No lo ve nadie más que yo, ni contesta nadie más que yo. Y en el webinar, obviamente, también será en directo y os contestaré todas las preguntas. Pero eso será las próximas 4 sesiones en las que yo escucharé y luego responderé. Hoy voy a hablar y vosotros tenéis que escuchar. No hay preguntas porque la gente se distrae. No he habilitado las preguntas acá porque la gente se distrae, empieza a saludar y a preguntar cosas y otro que bueno, en fin, la gente se distrae y no quiero que os distraigáis. Así que cerrad el móvil o lo que tengáis por ahí abierto, no hagáis multitasking y estad atentos a esta horita o menos, porque yo os quiero dar un contenido de impacto importante. Así que vamos a centrarnos en esto. Y los que quieran venirse al grupo todavía están a tiempo. Abajo en la descripción de este vídeo hay el enlace. Se apuntan y mañana ya se unen a todo el grupo y empezamos todos juntos. Así que no hay problema, y quien quiera venirse, que se venga a la mentoría, que dura un mes y que en el enlace se explica. Bueno, dicho esto, lo que tenemos que hacer es empezar, ¿verdad? Bueno, pues venga, vamos a empezar, que ahora tenemos ya casi un centenar aquí de personas y vamos a ver qué tengo yo por aquí. Bueno, muy bien. A ver, déjame ver si... No. Vale, estoy comprobando algunas cosas. Perfecto. Vale, muy bien, pues venga, vamos a empezar. Tips de riqueza inmediata, porque yo cuando escribí el Código del Dinero, que fue el año 2009, bueno, pues teníamos tiempo, por decirlo así. Hoy ya no tenemos tiempo. Se vienen cambios muy gordos, muy grandes, en el tema de la geopolítica y también, obviamente, paralelamente en el tema económico y financiero. Vienen cambios muy grandes. Entonces, quien haya hecho los deberes durante estos años, bueno, yo ahora le diría que lo que tiene que hacer es pulir y mejorar su proyecto.
Esto pues yo les ayudo en la mentoría y en otros programas y libros que yo tengo. Pulir y mejorar lo que ya tenemos, arrancado. Aquellos que no han arrancado, vamos tarde. Sabe mal decirlo, pero los años han pasado. Yo ya avisé hace ya un montón de años y vamos tarde. Para empezar, vamos tarde. Para empezar, tarde, tardísimo. Entonces ya, como yo sé que empezar un proyecto a medio plazo, que dure 2 años, de arrancarlo, 1 año, etcétera, como ya no nos da, pues vamos a ver estos tips para hacer ingresos ya el mes que viene, ¿no? Es decir, sería como una cura de urgencia. Vamos a hacer una cura de urgencia para aquellas personas pues, que no han hecho los deberes y ya, pues, ya no les da tiempo a arrancar un programa, ¿no? La gente se pregunta, pero bueno, ¿y qué pasa, no? Bueno, básicamente tenemos la oposición no solamente de la competencia, que esa siempre ha estado en los negocios, siempre he tenido la competencia, obviamente, siempre hay otras personas que hacen lo mismo que tú, sino que además ahora tenemos la competencia o la oposición, mejor dicho, de todos los gobiernos del mundo. No quieren negocios que den libertad financiera a las personas, no quieren eso. Aunque digan que sí, no lo quieren. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues obviamente están en contra de la emprendeduría, de los autónomos y de crear tu propio negocio, ¿no? Con lo cual tenemos una oposición no solamente del mercado, sino que también tenemos una oposición política fuerte y grave además. Y luego también tenemos una recesión en puertas, ¿no? Con inflación, una stagflation, ¿no? Que dicen, estancamiento e inflación, ¿no? Que es el peor cóctel que te puedes tomar, ¿no? O sea, el mercado no crece, pero los precios sí crecen, ¿no? O sea, las ventas no crecen, pero lo que sí crecen son los precios, los costes, ¿no? Es el peor cóctel que podemos tener en la economía. Y eso es lo que tenemos, lo tenemos ya en el horizonte. En algunos países, pues además agravado con crisis energética, ¿no? Entonces, crisis financiera, crisis energética, gobiernos que se oponen a la emprendeduría y, pues todo el cóctel la verdad es que es muy complicado de sobrellevar, ¿no? Bueno, pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Al final siempre tenemos que luchar y abrirnos camino. Yo ya lo escribí y lo he dicho muchas veces, ¿no? Tenemos que empezar a desestimar los empleos. El empleo, el concepto de empleo, el paradigma, y ahora ya entramos en el primer punto de este webinar, que estamos en lo que es la estrategia, estrategias de riqueza. La estrategia de un empleo es la peor estrategia que podemos tener. Es la peor. O sea, buscar un empleo mejor no es la solución. Buscar un empleo más bien pagado no es la solución. Buscar un segundo empleo, un tercer empleo, un pluriempleo, tampoco es la solución. Son todas estrategias llamadas al fracaso y en una economía en estancamiento, peor aún, porque es en el momento en el que las empresas se deshacen de sus empleados, ¿no? Con lo cual, un empleo no es la solución, conseguir uno, dos o uno mejor pagado no es la solución, no es la estrategia adecuada, ¿no? Con lo cual te animo a no centrarte en eso y te animo a que crees tus propios negocios. Y lo digo en plural, con ese, negocios, varios. Es decir, que tengas un plan, primero un plan A, obviamente, no todo de golpe, pero te diría que crees un plan A, un primer negocio o una línea de ingresos. No hablo de crear una empresa ni de crear una gran cosa, ¿no? Pero una línea de ingresos sí, un plan A. Y luego un plan B. ¿Por qué? Por si falla el plan A. Y luego no estaría de más tener un plan C. Plan A, plan B, plan C. Bueno, si suman, pues la suma será muy interesante y si alguno de los tres falla, te quedan dos. Esto es como los aviones, ¿no? Pues tienen 2 motores o 4, ¿no? Falla un motor, bueno, pues con lo que queda pueden conseguir aterrizar, ¿no? Pues esto es lo que necesitamos hacer ahora. Si en este momento tienes solo una fuente de ingresos, estás en un peligro intolerable, absolutamente intolerable. Si además esta fuente de ingresos no depende de ti, sino que depende de un empleador, entonces está RIP. Aquí es cantin pacem. Ya, o sea, solo falta poner la fecha. No sé si tiene un mes, 6 meses, un año o 2 o 3, pero RIP, totalmente RIP. Así que te diría que crees tus propios negocios, que tengas tu plan A, y luego crea el plan B, y luego el plan C, ingreso 1, ingreso 2, ingreso 3, que pueden ser complementarios, en paralelo, pues cosas que tengan que ver entre sí, obviamente, etcétera, ¿no? Y esto tiene que ver con diversificar ingresos, que es algo que yo siempre he dicho. O sea, la gente lo que tiene que coleccionar son ingresos, hacer la colección en lugar de gorras de béisbol
o de tapas o chapas de Coca-Cola, cosas así. No, la colección tiene que ser de ingresos. ¿Colecciono? ¿Qué coleccionas? Ingresos. Cuando ves uno nuevo y dices, este no lo tengo, me interesa, lo quiero para mi colección, ¿vale? Muy bien, ¿y dónde se coleccionan esos ingresos? Dentro del negocio. Dentro del negocio, de la profesión que tú vayas a desarrollar, tienes que convertirte en un coleccionista de ingresos diferentes, complementarios, que son venta de productos y de servicios, que se complementen dentro de tu negocio. Tu negocio tiene que ser como una colección de ingresos, no solo uno. No puedes solo vender un servicio o un producto. Tienes que crear diferentes productos. O tienes que crear diferentes servicios y vender servicios de otras personas y productos también de otras personas. Ya hablaremos de la afiliación. Hoy hablaremos de esto también. Muy bien, y para hacer todo esto vas a tener una herramienta importante, un aliado, que es la digitalización. Vas a digitalizar. Vas a digitalizar parte de tu negocio. Yo espero que ojalá fuera todo. Si pudiera ser todo, mejor, pero como mínimo la mitad. Como mínimo la mitad. ¿Por qué? Porque si cae la mitad que no es digital, te queda una mitad. En cambio, si solo tienes digitalizado un 10% y te cae el negocio convencional, se cae, se hunde, colapsa, ¿qué te queda? Un 10%, con eso no tiras. No tiras. Pero con la mitad sí, con la mitad seguramente sí. Entonces, como mínimo, tu negocio tiene que tener un 50% de soporte o de canal digital para cubrir los posibles eventos. Y ya te puedes imaginar pues, qué cantidad o cuántas clases de cosas pueden ocurrir para que tu negocio pues, sea cerrado, ¿no? Por ley o por decreto o etcétera, ¿no? Así que eso es algo que tienes que tener en cuenta. Bueno, esto en cuanto a estrategias, estrategias de riqueza. Yo lo que quiero es que cambiéis el chip. De hecho, en la mentoría lo que hacemos es cambiar la mente. Yo a la gente le hablo de dinero, de negocios y de cosas, pero en el fondo yo lo que quiero es, de alguna forma, ir influyendo en su inconsciente para que cambien de mentalidad. ¿De qué mentalidad? Mentalidad de pobre a rico. Si hacen el cambio de mentalidad, yo me doy por satisfecho. ¿Por qué? Porque luego ya harán lo que tengan que hacer, ya crearán una profesión, un negocio, un ingreso, un business, lo que sea, ¿no? Y ya lo harán, pero sin la mentalidad es imposible, es absolutamente imposible, es imposible. O sea, una persona con mentalidad de empleado, o mentalidad limitada o mentalidad de escasez, ni ve las oportunidades, no las ve, pero si llegara a ver una, que sería un milagro casi, no sabría qué hacer con ella, por sus propias limitaciones y miedos. Pero, sin embargo, si genera esa mentalidad, bueno, es un no parar de cosas por hacer, ¿no? De oportunidades que se presentan, etcétera, etcétera. Es continuo, es algo que no tiene final, ¿no? Pues eso sería en cuanto a la estrategia de riqueza. Ya que estamos hablando de mentalidad y de formas de ver, vamos a cambiar al tema del paradigma de riqueza. Un paradigma es una forma de ver el mundo, ¿no? Y la riqueza es una forma de ver el mundo. La pobreza es otro. La riqueza es una forma de ver el mundo, ¿no? Pero yo lo primero que te diría es que si me dijeran cuál es el mejor consejo que le puedes dar a alguien, ¿no? Hombre, yo te diría, después de leer a muchos y también de verlo en mí, en mi trayectoria, es pensar en grande. Pensar en grande. O sea, esto parece algo que es obvio, ¿no? Bueno, sí, pensar en grande, ¿qué quiere decir? Bueno, pues duplica, triplica. O sea, si te vas a meter en algo, métete en algo un poco más grande. O sea, no seas chico, ¿no? Dices, bueno, me voy a meter gano 1.000, ¿no? Al mes. Y me voy a meter en un negocio y tendré 2.000. Hostia, para eso para eso no te metas, ¿no? Casi. Si te vas a meter, métete ya en 5.000 o en 10.000 ya, ¿no? O sea, ya que te metes, ¿no? Pues sube un poco el listón, ¿no? Entonces, pensar en grande es básico, porque si piensas en pequeño, todos tus clientes serán pequeños, tus ingresos serán pequeños, tu negocio será pequeño. Entonces, bueno, será un negocio bonsai, no te va a ayudar demasiado, porque incluso podría ser peor un negocio bonsai que un empleo normal. O sea, vete con cuidado que podrías meterte en una trampa, ¿no? Y decir, bueno, es que ahora sí, esto es mío, sí, bueno, pero es que te has metido en un agujero muy chico, ¿no? Antes el agujero era más grande, pero ahora estás en un agujero también, pero es muy chico, que es peor. Así que lo primero que te diría es piensa en grande. Entonces, en el momento en que tú empiezas a pensar en grande, empiezas a tener oportunidades para
para salir de la matrix financiera. Hay una matrix financiera, obviamente hay una matrix mucho más grande en la cual vivimos, que es una especie de malla electromagnética, emocional, mental, que nos controla, que nos limita, que nos reduce y obviamente afecta el área financiera, ¿no? La humanidad no lo sabe porque ha vivido con ello desde hace miles de años, pero yo os diría que, por ejemplo, hace 6.000 años, 6.000 ya se sentaron las bases de lo que es este sistema financiero de esclavitud. De hecho, los humanos somos esclavos financieros. Somos esclavos financieros y hay muchos métodos o sistemas para que lo seamos y además no nos demos cuenta, ¿no? Esto arrancó ya en Sumeria, lo que luego ya fue el Imperio Babilónico. Luego el Imperio Babilónico ya se transformó en el Imperio Romano y del Imperio Romano pasó al Británico. Y todos han sido, básicamente, una línea de continuidad para continuar con esa esclavitud financiera del ser humano, ¿no? Entonces, romper esta mentalidad, este paradigma, esto nos ayudará a entender que si no somos libres financieramente es porque estamos dentro de un sistema que está diseñado expresamente para que no lo seas nunca. Por ejemplo, los impuestos. Los impuestos son un saqueo, obviamente orquestado, premeditado, para que la gente jamás se pueda retirar y ser libre financieramente, ¿no? Porque todo lo que pueda ahorrar será saqueado de una forma u otra por los gobiernos de turno que forman parte de todo este sistema económico junto con los bancos centrales, ¿no? Entonces, desde el imperio de Babilonia, que ya se creó, por ejemplo, el préstamo, que es la usura, da igual el tipo de interés, no importa si es un 2%, un 20%, es usura. El interés es usura, ¿no? Entonces, este sistema que ni siquiera es de los humanos, este sistema no viene de aquí, viene de otro lado, ¿no? Pero bueno, es un sistema de control y manipulación. Nos parece muy normal y entonces la gente lo que hace es endeudarse y los países también. Y esa es la forma en la que caen dentro de la esclavitud, porque una persona que debe dinero o un Estado que debe dinero o una empresa que debe dinero siempre será esclava. ¿De quién? Bueno, pues de quien le suministra el flujo, el préstamo. Entonces, hemos de empezar a entender que estamos en una matrix financiera que no la vemos, que viene de muy atrás, que es un sistema muy antiguo, que ni siquiera es humano y que funciona muy bien para esclavizarnos, obviamente, ¿no? Y debemos empezar a entender todo esto. ¿Para qué? Para salir de esta matrix financiera, ¿no? Entonces, y ahora hablaremos de la deuda, y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es decir no a la deuda, stop a la deuda, porque es una de las formas de controlarnos. Hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, los impuestos, etcétera, ¿no? Pero tenemos que empezar a entender todo esto, entenderlo. Si no lo vemos, si no lo entendemos, nunca lo veremos. Si no lo vemos, nunca podremos corregirlo. ¿Entendéis? Por tanto, tenemos de cambiar los paradigmas para empezar a ver cosas que antes no veíamos. En el momento en que empiezas a verlas, eres capaz de, no sé si sortearlo todo, pero sí de prever mucho, de prever mucho y probablemente de salvar los cuartos. Muy bien. Otro de los paradigmas que yo veo en las personas es que son expertas en gastar, saben gastar de 1000 formas, ¿verdad? O sea, tú dale a alguien $100 o 100 euros y se los gastará, vamos, rápido, y además en una cantidad de cosas, se los podría gastar en una cantidad de cosas infinita, ¿no? Sin embargo, si le dices a una persona que te diga 3 formas de ganar 100 euros, no lo saben, no saben. Se quedarán mudos porque no saben. Quizá te dirán una. Bueno, pues mira, si soy zapatero, pues te diré, mira, remendando zapatos, pues me gano 100 euros. No, vale, dime otra. Pues no sé. Y dime otra, y otra, y otra, y otra. No lo sé. Entonces la gente es experta en gastar, sabe gastar muy bien y rápido, y sin embargo no sabe ganar de diferentes formas y muchísimo menos sabe ganar rápido. O sea, improvisar 100 euros, 200, 1000 en un día, en dos, en tres, la gente no lo sabe, no sabe hacer eso. Entonces, uno de los paradigmas que hemos de aceptar y entender es que somos ignorantes, somos catetos financieros. No pasa nada, todos lo hemos sido. Yo he sido el primer borrego financiero, lo he sido durante muchos años y lo digo con toda aceptación. Y luego pues hay un momento en el que uno despierta y deja de ser pues un esclavo y entiende las cosas y entonces empieza a cambiar su modus operandi, ¿no? Vale, pues lo que te quiero decir con esto es que hoy hay muchas formas de ganar,
muchas, muchísimas, y son incontables, muchísimas. Hay muchas formas de hacer dinero, de tener líneas de ingresos, porque hay muchas necesidades y también hay mucha gente en el planeta, con lo cual pues, puedes atender a infinidad de problemas, de infinidad de personas, y en infinidad de sitios y en infinidad de maneras y con infinidad de herramientas, ¿no? Por lo tanto, las formas de ganar dinero hoy son inacabables, inacabables. ¿Para quién? Para quien tiene esta mentalidad abierta y que está dispuesta a aprender nuevas formas y a no encerrarse en aquello que estudió, en aquello que le enseñaron, en aquello que aprendió, aquello que hacía papá, etcétera, etcétera, o aquello que le dijeron en la escuela, ¿no? Entonces, cuando estás abierto a otras cosas, las otras cosas llegan, pero si no, no llegan porque no estás preparado para verlas. Están en una dimensión invisible para ti. Vale, muy bien. Por lo tanto, vamos a ser expertos en ingreso. Esto se consigue cambiando de mentalidad. En el momento en que cambias la mentalidad, y este es el objetivo de la mentoría del Código del Dinero, es cambiar de mentalidad, no es crear un negocio. No. Yo me conformo con la gente que salga de la Matrix y cree un paradigma de riqueza mental. Ya con eso ya lo tiene todo, todo. A partir de ahí ya es cuestión de tiempo que se enrede en una cosa o se enrede en otra, enrede en el buen sentido, para crear diferentes ingresos, ¿no? Vale, entonces cuando eres experto en ingresos, ves oportunidades por todas partes. Yo muchas veces le regalo a la gente, se lo regalo, ideas. Dice, oye, mira, yo no lo haré, yo, Raymond, no lo haré porque ni tengo tiempo, ni tengo las ganas, ya tengo otras cosas que hacer, pero si lo quieres hacer tú, pues te digo una forma de ganar dinero, ¿no? Y se lo regalo a la gente, le digo, mira, aquí hay una oportunidad. Si la quieres aprovechar, aprovecha. Yo no lo haré, porque no, ni me hace falta, ni tengo ganas, ni tengo el tiempo, tengo otras batallas. Pero bueno, si empezara de cero, como tú, pues a lo mejor sí que arrancaba con eso, ¿no? Luego os daré, no os vayáis, porque en la segunda parte os voy a dar 3 ideas para arrancar en cosas. Bueno, son 3, nada más, en temas diferentes. Vale, entonces, y uno dirá, bueno, yo estoy de buscar oportunidades, ¿qué es? ¿Qué hay que hacer? Estar ahí, bueno, estar con los ojos abiertos y escuchar, escuchar a la gente, a ver qué es lo que le pasa, qué es lo que quiere, qué es lo que dice, etcétera. Y lo ves, y ves lo que necesitan. Lo ves, es obvio, es algo que lo vas viendo. Vale, entonces, lo que tenemos que hacer es detectar un problema que le duela a la gente, que le duela, o sea, que le duela. Cuanto más le duela, pues más te pagarán por resolver ese problema, ¿verdad? Entonces, busca por qué llora la gente. Es tan fácil como esto. Busca por qué llora la gente. O sea, qué es lo que le falta, qué es lo que necesita, qué es a lo que aspira, qué es lo que no sabe, qué es lo que, en fin, qué es lo que quiere. Entonces, ahí verás el dolor de la gente. Entonces, si tú buscas un problema que la gente tiene y a la vez buscas la solución a ese problema, pues tendrás problema y solución. Con lo cual, si solucionas ese problema, pues nada, tendrás cola para gente que tiene ese problema, ¿no? Entonces, busca primero un problema, no busques dinero, olvídate de buscar dinero, eso viene después. Busca un problema, busca la solución y luego siéntate porque el dinero llegará, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vender soluciones. ¿A qué? A su problema. El problema de ellos, no el tuyo. Tu problema no es tener dinero. Tu problema es que no sabes cuál es su problema, porque en el momento en que sabes cuál es su problema, si buscas una solución, ellos van a poner el dinero en tu bolsillo. Vale, y otra de las cosas, otros paradigmas de riqueza que me encuentro que la gente está peleada es con el vender. A la gente no le gusta vender, pero claro, le gusta comprar. Esto es un problema porque para comprar tienes que vender antes. Si no vendes, no ingresas. Si no ingresas, no compras. Entonces, para comprar, cosa que a la gente le encanta, debería enamorarse también de vender. Y yo le recomiendo a todo el mundo que venda el 50% de su tiempo. En el despacho, en el trabajo, etcétera. La mitad de tu tiempo es venta. Venta y promoción. Marketing, promoción, venta, marketing, promoción, venta, publicidad, marketing, promoción, venta, publicidad. 50% de tu jornada, esto. Luego, por el resto, si quieres, pues mueve papeles, ves al banco, coge el teléfono, en fin, lo que tú quieras, ¿no? Atiende a gente, habla con clientes, lo que tú quieras. Pero a la mitad del tiempo es promover, es marketing, promoción y venta.
Vale. Bueno, pues estos serían varios paradigmas de riqueza, pero tenemos más. Tenemos los ingresos de riqueza. ¿Y cómo tienen que ser esos ingresos de riqueza? ¿O cómo creo yo que es la forma más adecuada? He tenido varios, ¿no? Y han ido cambiando durante el tiempo. Pero he llegado a un modelo que para mí es el ideal, para mí. Yo lo expongo y que cada uno decida si también es para él, ¿no? No se llega a él de golpe, sino que se gestiona, se crea. Bueno, para mí lo ideal es tener un 80% de ingresos pasivos, que no quiere decir que no hagas nada. Incluso los ingresos pasivos necesitan el control y la gestión. Se tienen que controlar y gestionar, pero son pasivos, es decir, se pueden producir mientras estás almorzando, durmiendo, etcétera, pero tienes que gestionarlos. De alguna forma tienes que prepararlos, engrasar la máquina, etcétera, ¿no? Pero yo diría que un 80% debería ser pasivo. ¿Para qué? Para darte tiempo a crear ingresos A, B, C, D y para promocionar los ingresos A, B, C, D, etcétera. Entonces, si tienes un 80% de ingresos pasivos, liberas tiempo para crear otros y para promoverlos, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el otro 20%? Bueno, pues el otro 20% serían 10 activos, 10% de ingresos activos, es decir, 10% de vender tu tiempo, obviamente, de vender tu tiempo, de estar tú allí trabajando. 10%, y otro 10% podrían ser de inversiones que se realizan, es decir, inversiones que has hecho anteriormente, ahorro que se convierte en inversión y esa inversión, bueno, va circulando, se va desinvirtiendo para reinvertirse. Entonces, ese tiempo es de inversión, ingresos de inversiones, ¿no? Entonces, yo diría que el ideal es este, 80% pasivo, 10% activo, estás ahí trabajando, y un 10% pues compraventas, plusvalías, etcétera, de rendimiento de inversiones que has hecho en el pasado y que, bueno, que van madurando y que tienen un ciclo y que cada año pues puede ir madurando una inversión que hiciste hace años quizá. Entonces, este sería básicamente mi esquema ideal. Bueno, si no es el tuyo, yo no te digo que lo tenga que ser, pero lo que sí te digo es que pienses en tu ideal, que sepas esto, que si yo te encuentro por la calle y te lo pregunto, tú lo sepas. Y digas, pues mira, el mío es el 60% de este, el 40% del otro, el 20% de este y el... Vale, perfecto, tienes un plan. Si tienes un plan, pues vamos bien, ¿no? Bueno, vamos con los hábitos de riqueza, que es un tema también muy, muy, muy interesante, porque claro, la riqueza tiene hábitos y los ricos tienen sus hábitos, ¿no? Los pobres también, los pobres tienen también sus hábitos, ¿no? Lo que intentamos es cambiar unos por otros, es cambiar la mente pobre por mente rica, lo cual cambia el hábito pobre al hábito rico. Bien, bueno, el primero, a lo mejor que te voy a mencionar ahora, igual a la gente no le gusta mucho, ¿no? Pero cuando le coges el gusto, es buenísimo. Sería vive por debajo de tus posibilidades. Eso no quiere decir que vivas como un pobretón o en la miseria o que seas un tacaño, ¿no? O que te prives de todo. No, digo que vivas por debajo de tus posibilidades. Es decir, que si puedes gastar 1.000 al día, pues digas, bueno, podría, pero no quiero. ¿Sabes qué? Pues no sé, gastaré 100. ¿Y qué pasará con los 900? Bueno, pues no los gasto. ¿Podría? Sí. ¿Lo haré? No. Entonces, esa sería la idea, vivir por debajo de tus posibilidades, con lo cual será difícil que te pillen a traspié. Tú sabes que periódicamente los gobiernos y los bancos centrales organizan crisis inmobiliarias, crisis financieras. ¿Para qué? Para hacer caja. Recogen todas las propiedades privadas, casas, propiedades, saldos, embargos, y hacen caja y se lo quedan, obviamente, ¿no? Entonces, si tú haces los deberes y vives por debajo de tus posibilidades, estarás ante estas situaciones que se repiten cada pocos años. Cada pocos años estarás a salvo de que no te desplumen, que digo yo. Algunos los despluman totalmente, o sea, les dejan sin nada, con una mano delante y otra detrás, ¿no? Entonces, si haces esto, podrás protegerte en momentos de caída. Muy bien, y esto, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el tema del coche, el carro, que dicen los latinos. Yo te diré una cosa, vivir por debajo de tus posibilidades quiere decir que si te puedes comprar un coche de $50.000 o de $80.000 o de 100.000, que no lo hagas. ¿Puedes? Sí. ¿Lo harás? No. Porque yo creo que es un error, es el peor gasto que puedes cometer, más si te endeudas.
Pero aunque no te endeudes, aunque tengas el dinero, digas, bueno, tengo 100.000 euros y me voy a comprar un cochazo de marca no sé qué, error. Y además te diré una cosa, es de muy mal gusto, es de un gusto pésimo. Yo cuando veo a alguien por la calle con un cochazo que tienes que mirar así, porque son tan altos que te superan en altura casi, y esas ruedas tan grandes, ¿no? Y esas marcas tan espectaculares, me parece una hortera, una hortera. Literalmente, esa persona para mí es una hortera. Aunque pueda pagarlo, aunque tenga el dinero, aunque no tenga que pedir un préstamo para llevar ese coche, es una hortera y además cero de educación financiera. Porque lo mejor que puede hacer es comprar, en lugar de comprar esa horterada de coche, es comprarle un piso a un hijo y dárselo y guardárselo. Decir, bueno, pues le compro un piso o dos a cada uno de mis hijos, ¿no? Pero hacer el fanfa con un coche de, ya te digo, más de 40, 50.000 euros me parece una auténtica horterada y un error financiero. Esto es un ejemplo, ¿eh? Pero te diría lo mismo contra esas personas que van con la ropa colgada de etiquetas y de marcas, marcas fashion. Eso es una auténtica horterada. Eso es lo más vasto, hortera y ordinario que hay, llevar ahí pues, todas las marcas colgando, ¿no? La gente rica no hace, la de verdad no hace eso. La gente rica de verdad no hace esas sorteradas. Solo lo dejo ahí por... Bueno, vamos con el tema de los créditos. Como he dicho que hablaríamos del tema créditos, yo te diría que stop créditos, más si son al consumo, comprarte un crédito para irte de vacaciones, para comprarte un coche, para, no lo sé, para cambiarte los muebles del piso, lo que sea, no lo hagas. Es el error más grave porque entras dentro de la matrix financiera, que una de sus primeras herramientas es el préstamo y la usura, ¿no? Con lo cual acabas matando un préstamo con otro y entras en unas ruedas en las que jamás ahorras, como no ahorras no inviertes, como no inviertes no tienes negocio, etcétera, 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 ¿no? Entonces el primer préstamo crea una cadena a largo plazo que hace que esa persona siempre sea miserable y esclava financieramente, ¿no? Entonces, si ya te metiste, sal de ahí. Dedica tus pagas extra a quitar, a eliminar eso, busca clientes extras o negocios extras para eliminar todo ese error y sal de tu deuda cuanto antes. Si tienes una deuda, yo te daré una regla, que los ricos sí tienen deudas, pero son deudas buenas, no malas. Las deudas buenas las paga otro. Entonces, lo primero que tienes que hacer, si te vas a endeudar, es buscar a alguien que pague tu deuda. Y lo digo en serio, esto no es broma. Tienes que buscar a alguien que pague tu deuda, tu préstamo, y además que lo haga encantado, que lo haga de una forma feliz. O sea, que lo haga encantado, no a la fuerza. Pues tienes que buscar primero, si dices, yo quiero esto y lo quiero financiar, muy bien, perfecto, pero ahora lo que tienes que hacer primero es buscar a alguien que lo pague. Obviamente será un usuario de eso, por ejemplo, pues si vas a invertir en un piso, pues lo que vas a hacer es buscar un inquilino que pague obviamente el 100% de esa hipoteca o de ese leasing financiero, ¿no? Esto es la norma que te daré. Si te vas a endeudar, busca a alguien que lo pague. Si no encuentras a nadie que lo pague, no lo pagues tú, que no lo pague nadie. No te metas en eso, simplemente di no, stop a los créditos. Es lo que genera ese círculo vicioso en el cual la persona entra en la pura miseria y la dependencia financiera y jamás invertirá ni ahorrará porque lo que tiene que hacer es pagar la usura, ¿no? Muy bien. Bueno, lo siguiente que te diré es que ahorrar tiene sentido si lo vas a invertir. Si vas a ahorrar por ahorrar, no tiene sentido. ¿Para qué ahorro? No sé. Bueno, ahorra para invertir. O sea, cuando tengas la suma concreta que necesitas para crear una fuente de ingresos, pues entonces tomas ese ahorro y lo inviertes. Ahorrar solo tiene sentido si se invierte. Ahorrar por ahorrar, bueno, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, si tú tienes inversiones rentables, en el futuro no necesitarás ahorros. Y dices, no, es que ahorro para cuando me retiren, no te harán falta. Porque si tú tienes activos que generen rentas o plusvalías, son cosas diferentes, plusvalía de renta, lo mejor es tener los dos. Lo que harás es vivir de eso, de plusvalía y de renta, no de ahorros. Vivir de ahorros es estúpido, es absurdo, nadie vive de ahorros. Los ahorros se acaban. Tarde o temprano se acabarán, ¿no? Entonces, ni se ponga en la cabeza decir, bueno, voy a ahorrar por si algún día, pues para cuando sea mayor, para cuando me retire. Eso es un error. Se te van a acabar. Además, la inflación se los va a comer. La inflación se va a comer el ahorro. Ahora ya te diré que en el mundo mínimo, en Europa, tenemos un 10% de inflación mínimo.
El que está mejor tiene el 10%. Eso quiere decir que tu dinero en el banco cada año vale un 10% menos. Si tenías 100, pues en 12 meses no tienes 100, tienes 90. Y luego tendrás 80 si continúa esa inflación, ¿no? Con lo cual, imagínate cuando te retires que tendrás. Pues nada, ¿no? Muy poco. Vale, muy bien. Entonces, si he de ahorrar para invertir, ¿qué es lo que tengo que invertir? ¿No? Pues en riqueza real. Riqueza real es aquella que se puede tocar en la 3D. Riqueza real. Y básicamente, pues muy claro, son terrenos, son inmuebles de diferentes destinos o funciones y metales preciosos. También habría otros como, bueno, pues, incluso productos alimenticios, pero no nos metamos en mercados que no conocemos. Yo te diría que los metales preciosos, el oro y la plata, son una excelente inversión, están subvaloradas porque es un mercado que está totalmente manipulado, pero dejará de estarlo. Vamos al patrón oro a nivel mundial, vamos al patrón oro, con lo cual los metales preciosos no solamente serán escasos, sino que serán muy valorados y creo que es una gran inversión, ¿no? Junto con los bienes inmuebles, ¿no? Por lo tanto, invierte en cosas reales, no inviertas en papeles. Nada que te ofrezca el banco es una buena inversión, nada, cero. No se te ocurre invertir en nada, y menos en títulos y en cosas extrañas que ni siquiera entiendes. Olvídalo. Nada de cosas teóricas, de pagarés a futuro, de valores bursátiles, etcétera, ¿no? Olvídalo. No es para ti esto. Que estudies cosas reales. Plata, oro y muebles. No salgas de ahí. No salgas de ahí. Muy bien. Luego, otro de los hábitos de riqueza, y eso, pues, obviamente todo el mundo que gana dinero lo hace porque es imprescindible, es educarse financieramente. Yo te diría que yo al mes me leo como mínimo, un libro de finanzas, de dinero, de inversión, de emprendeduría, o sea, de business, de money. Como mínimo uno al mes me leo, nuevo. Y luego releo uno antiguo. O sea, lo repaso. Como están todos subrayados, ya los tengo todos marcados, entonces me es muy fácil, en una hora, repaso un libro entero, en una hora. Entonces, repaso uno entero que ya leí y me leo durante el mes uno nuevo, siempre. Y eso va creando y va asentando conceptos, vas recordando conceptos y va asentando otros nuevos, ¿no? Con lo cual te vas educando financieramente. Libros hay a patadas. Vete para Amazon y verás toda la cantidad de libros que hay sobre eso. Bueno, venga, vamos a esas 3 ideas. Raymond ha dicho, hostia, va, 3 ideas. Te está buscando ideas. Mira, yo no sé lo que tienes que hacer tú, porque tampoco a veces sé ni lo que tengo que hacer yo. O sea, me lo tengo que pensar, ¿no? Bueno, lo tengo que pensar, ya lo veremos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber lo que tienes que hacer tú? Yo no sé en qué país vives, ni en qué economía estás, ni en qué punto, ni qué cultura financiera tienes, etcétera. Por lo cual yo no te puedo decir, mira, haz esto y te irá bien. No te lo puedo decir. Pero bueno, ya que hemos tocado el tema inmobiliario, yo le diría a la gente que quiere invertir en inmuebles y no tiene el dinero para el enganche, para la entrada, para empezar, pues claro, se mueven cantidades, aunque también te diré que yo he comprado inmuebles por muy poco dinero, también con financiación, pero claro, ya tenía al voluntario que iba a pagar esa financiación, ¿no? Te diré una forma que no hace falta que tengas demasiado dinero para empezar, pero sí tienes que tener conocimiento. Mira, te diría primero, aprende todo lo que puedas del mercado inmobiliario de tu zona donde vivas. Todo lo que puedas, aprende todo lo que puedas y aprende a vender qué inmuebles. Puedes hacer un curso, puedes leer unos cuantos libros, puedes formarte, etcétera. Aprende a vender inmuebles que no tienes. Aprende a vender inmuebles y dices, no los tengo, tranquilo, ya te diré lo que tienes que hacer, pero tienes que aprender a vender. Entonces, cuando tú aprendas y conozcas tu zona, tu comarca, la zona de la provincia en la que tú vives, la ciudad, el pueblo en el que tú vives, cuando ya domines eso y sepas el ABC de la venta inmobiliaria, contratos, pues los hábitos, las cosas que se suelen hacer, las que no se hacen, etcétera, todas las prácticas y usos en eso, entonces tienes que buscar a alguien que entienda mucho de, ¿cómo se dice?, de reparación, ¿no? de rehabilitación, rehabilitación de inmuebles. Hay muchísimas personas que se dedican a hacer remiendos y tal y que les va muy mal, porque en el fondo son, pues bueno, autónomos,
que, bueno, sí, saben pues, construir, pero te hacen una pared, te hacen un sistema eléctrico de una casa, etcétera, pero como van así a horas, pues no ganan dinero. Entonces, busca otro que también quiera ganar dinero, pero que él sepa, él será el experto en temas de construcción y tú serás el experto en tema de venta. Te lo pongo fácil porque el que lo tiene más difícil es el que será un experto en construcción es difícil. Entonces, lo que tienes que buscar es pisos o casas que en tu zona no se venden, que llevan 6 meses o más sin venderse, irles a ver y decirles lo siguiente. Mira, entre este y yo, pues hemos reunido, no sé, 20.000 euros, 10.000 tú, 10.000 el otro. Poco dinero, Y vamos a hacer una cosa, vamos a arreglar tu casa para que la vendas en un mes. Yo la venderé, él la arreglará y yo la venderé, pero te vamos a pedir la mitad, te vamos a pedir primero que recuperemos estos 20.000 euros que hemos metido, obviamente, O sea, nos tienes que pagar por contrato, haremos un contrato, nos pagarás estos 20.000 que hemos invertido en mejorar tu casa, una vez esté mejorada yo la podré vender. Entonces, la plusvalía que se genere nos la vamos a partir. Entonces, lo que estás haciendo es vender una casa que no es tuya, pero que tú la has preparado para poder venderla y la vas a vender tú, no un tercero. Entonces, simplemente con eso puedes estar vendiendo propiedades que no son tuyas. Cuando hayas hecho esto varias veces, tu capital irá creciendo y lo que podrás invertir será más, con lo cual podrás hacer una obra de mejora mejor, más grande, con lo cual podrás conseguir una plusvalía más grande y podrás ir creciendo. Esto sería una forma de entrar en el sector inmobiliario sin tener mucho dinero. Es decir, bueno, mira, yo tengo 10.000, el otro pone 10.000, pues mira, con 20.000 euros hemos de poner esta propiedad, la hemos de poner inmaculada. ¿Para qué? Para venderla. Vale, entonces, vamos a otra cosa. Dices, no, es que a mí el tema este es muy complicado. Vale, pues venga, vamos a comprar y a vender. Pero vamos a comprar y a vender online. Online. Y te van a traer tu compra, te la van a traer a tu casa. No tienes que ir a ningún sitio, la vas a comprar online y va a llegar a tu casa a través de correos, te la van a traer el paquete y luego lo vas a vender en otro mercado también online y también te lo vendrán a buscar. O lo llevas tú a correos, no tiene más complicación que eso. O viene un courier a tu casa o vas tú a correos y llevas tu paquete. Entonces, un modelo de negocio de compra-venta es comprar, por ejemplo, en un mercado como Wallapop en España, que en otros mercados pues los hay, Wallapop, por decir uno, que funciona muy bien, obviamente. Y ahí vas a comprar a un precio y vas a vender a otro precio en otro mercado, no en el mismo, en otro. Por ejemplo, eBay. Comprar en Wallapop y vender en eBay. eBay vende en todo el mundo, con lo cual pues vas a hacer envíos a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, a tu país también, pero vas a vender a todo el mundo. Y sin embargo estás comprando en tu mercado, online también, a un menor precio. El truco de este modelo de negocio, yo lo conozco bien, ¿no? Esto no es que lo conozca de teoría porque cosas como estas hago y muchas más. El truco está en comprar bien. Si compras bien, el margen es inevitable. O sea, vas a hacer un margen y vas a vender a todo el mundo. Y hoy hay couriers y plataformas online que te permiten hacer todas estas compras y ventas. Por ejemplo, ya te digo, pues comprar en un mercado local, por ejemplo, Wallapop, por decir algo, hay otros parecidos, y vender en uno mundial como eBay, que es uno de los líderes mundiales de venta de particulares. Bueno, alguien dirá, no me gusta esto, vamos a hacer otra cosa. Bueno, pues vamos a ponerlo más fácil aún. Vamos a crear un negocio de superafiliado. Superafiliado quiere decir que eres afiliado y vendes productos de otro. Vale. Entonces, puedes vender online a través de tus redes sociales, correos, de tu base de datos, de YouTube, canales como YouTube, si creas un canal, etc. Hay muchas plataformas para entrar en contacto con gente que le interesa un tema. No sé, pongamos temas de electrónica o de videojuegos o de, no sé, lo que te guste, yo no lo sé, ¿no? Entonces, se trata de contactar con plataformas, con gente que vende eso y ellos ya tienen un sistema de afiliación que te pagan una comisión. Por ejemplo, plataformas como Hotmart, que es una plataforma que vende educación, videocursos. Entonces, tú puedes vender videocursos de otros, no hace falta que sea tuyo. O sea, tú eres afiliado de alguien que lo hace muy bien y que lo peta, y entonces te afilias, te paga una comisión, y entonces tú lo vas recomendando en tu blog, en tu tribu, en tu círculo, en tus redes sociales, en tu canal de YouTube, no lo sé, en donde puedas.
y puedes vender educación de otros a cambio de una comisión. También puedes hacer lo mismo en ClickBank. ClickBank es un mercado también de afiliación a nivel mundial, donde también hay formación, hay libros, hay softwares, cosas que se pueden vender a través de una afiliación bajo contrato, con unas comisiones establecidas y que se cobran al mes, a los 30 días. Incluso hay algunos que si has hecho una cantidad de ventas suficiente, te pagan al mismo día que vendes, mismo día te pagan la comisión. Y las comisiones normalmente son del 50%. Es decir, si vendes un programa, un software que vale $100, te pagarán $50 por venderlo. Y es su programa, no es el tuyo. Entonces, tú simplemente tienes un enlace afiliado, la gente lo compra, ellos ya, el propietario ya les vende, les da, les envía, tú ya te olvidas. Tú lo dices, yo he vendido, ahora lo que me toca es cobrar. Entonces, hay otra plataforma, por ejemplo, que también vende software. Hemos contado Hotmart, vende educación, ClickBank, que vende pues, también educación y software. Y una que vende, por ejemplo, software también, que es JVZoo, JVZoo, con la cual puedes vender una serie de programas a gente que los necesita y que te paguen el 50%. Algunos pagan más, unos pagan 50, otros pagan más y te pagan, pues eso, entre un mes y a veces al contado. Si lo haces muy bien, pues ya eres súper afiliado. Bueno, tengo 3 formas de hacer ingresos sin tener nada. O sea, vendes pisos de otros, luego estás vendiendo productos de otros y luego estás haciendo una compra-venta, lo que decíamos antes de eBay, de productos, cosas sólidas, pero que simplemente llegan a tu casa y se van. O sea, llega una, cuando la vendes, se va. O sea, que es compra-venta. Compra-venta. Entonces, bueno, te he dado 3 formas de hacer dinero bastante rápido, porque te digo, a los 30 días ya tienes que empezar a hacer ventas y tienes que empezar a cobrar comisiones, etcétera, ¿no? Bueno, son formas que puedes explotar, aprender y mejorar, ¿no? Hay otra forma de ganar dinero, también básicamente es online, que es vender conocimiento. Vender conocimiento. Know-how, conocimiento, gente que es experta en algo, ¿no? Entonces, la estructura básicamente es 100% online, porque el conocimiento viaja muy bien por la red online, se digitaliza muy bien, tanto la voz, el sonido, tanto el vídeo, como la palabra escrita, todo esto se digitaliza. Se crean audiolibros, videocursos, tutoriales, etc. Son cosas que se pueden convertir en producto digital que viaja muy bien y rápido a través de la red. Por tanto, es 100% online, lo cual te convierte en un nómada digital. Quiere decir que puedes vivir en el país que tú quieras. Y esto es un tema importante porque una de las formas de esclavitud de la matrix financiera es el sistema fiscal, en los impuestos. Es el gasto más grande que vas a tener en la vida. El más grande que vas a tener es este. No es la hipoteca, no son tus hijos, no, olvídalo. El gasto más grande que vas a tener en tu vida es el saqueo impositivo fiscal y hay países que lo llevan mejor. Entonces, hacerte un experto en decir, bueno, pues yo puedo residir la mitad del año más un día en otro mercado, en otro país, y entonces pedir la tributación en ese país, ¿no? Y bueno, si cumples con todos los requisitos, pues te vas a tributar a un sitio donde te saquen menos. Te saquearán igual, pero menos. No es lo mismo pagar un impuesto de sociedades del 25% o del 30% que pagar un impuesto de sociedades del 5 o del 10%. No es lo mismo, ¿no? Y con la renta personal, pues lo mismo. Entonces, hay países que te tratarán mejor. Te van a saquear, pero te tratarán mejor. Y otros te lo van a quitar todo, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, si no tienes un apego a tu patria, pues puedes ser un nómada digital y vender conocimiento en cualquier país del mundo, porque lo único que necesitas es un ordenador y una conexión a Internet. Entonces, yo te recomiendo una página que es la de LibreEstado, todo junto, que allí son gente que se dedica a esto, a analizar qué países son los mejores, qué te piden, qué te dejan de pedir, los requisitos, etcétera. Entonces, date una vuelta por LibreEstado porque allí, y suscríbete a su newsletter, porque allí ellos te darán información sobre todo eso. Y si necesitas una consultoría, ellos te la harán pagando, te la harán, te darán consultoría online y en función de tu negocio,
pues podrás, y de tus gustos y tus intereses, podrás ver qué opciones tienes. Con lo cual, bueno, pues puedes tener una estructura 100% online y nómada digital. Pero eso en el caso de que vendas, por ejemplo, información o conocimiento, que es básicamente todo digital. Muy bien. Vale, si vas a crear un negocio, puedes hacer un negocio business to customer, o sea, de ti a un cliente, yo le vendo a un cliente, o business to business, que sería, yo no le vendo al cliente directamente, por decirlo así, sino que le vendo a un profesional o le vendo a una empresa. Y él, a su vez, vende a personas o clientes. No sé si me entiendes la idea, ¿no? Entonces, ¿qué da más dinero? ¿Venderle a personas o venderle a negocios? Bueno, es obvio, ¿no? Venderle a un negocio te dará más dinero, más volumen, no sé si más margen, pero sí te dará más volumen. ¿Por qué? Porque los negocios necesitan de proveedores externos. Entonces, yo te dejaré con una metáfora para que entiendas esto. En la fiebre del oro en Estados Unidos, todo el mundo buscaba oro, estaban todos locos por el oro. Los que ganaron más no fueron los que buscaban oro. Algunos lo encontraron, otros no. Pero ni siquiera los que encontraron ganaron tanto como los que le vendieron a los que buscaban oro. No sé si pillas la idea, ¿no? Entonces yo te diría, no busques oro, vende palas. Vende palas a los que buscan oro. Entonces, si tú trabajas con profesionales, con coach, con negocios, con empresitas que necesitan de apoyo, de asesoría, de conocimiento, ¿sabes? Ganarás más, arriesgarás menos y el trabajo de vender al cliente lo hacen ellos, tú simplemente tienes que ser como un proveedor externo, un freelancer externo de tus negocios, que les ayudas a que ellos consigan sus objetivos y tú ganarás más, porque puedes ayudar a muchos negocios, a muchos profesionales, ¿no? Pues el modelo del business to business es muy adecuado. Recuerda siempre esto, no busques oro, vende palas. Y verás cómo te irá muy bien. Y ahora entraremos en un tema, ahora te lo explicaré, de qué cosas le puedes vender, por ejemplo, a un negocio. Ahora te lo comento. Vale, muy bien. Entonces, claro, para todo esto necesitamos escaparates, ¿no? Entonces, la gente cómo me encuentra, la gente cómo me ve, la gente cómo sabe de mí. Bueno, pues tienes que abrir un canal en YouTube. YouTube es el escaparate número 1. Necesitas un canal sí o sí, no da igual lo que hagas, necesitas un canal ya para darte a conocer y tener obviamente muchos suscriptores, cuantos más mejor. Y luego, pues plataformas, por ejemplo, de podcast, que hay muchísimas, la de Apple, la de Google, la de Spotify, hay muchas. Entonces, puedes estar en muchas plataformas, la gente le gusta escuchar en audio y tener tu canal o tu podcast, tu propio podcast y tu canal de vídeo, también imagen, audio. Y luego también plataformas relacionales. Hay 2 plataformas relacionales que funcionan muy bien, que son Telegram y luego el WhatsApp. Básicamente son estas 2, funcionan muy bien. Y ahí es donde tú puedes hacer venta, primero relación, crear confianza y luego generar ventas. Se vende mucho por WhatsApp, muchísimo, no te puedes imaginar cuánto. En lugar de enviar memes y tonterías a la gente, lo que puedes hacer es decir, ¿cómo le puedo dar uso a mi WhatsApp o a mi Telegram? Yo prefiero Telegram porque está en manos más honestas y bueno, WhatsApp está en manos de auténticos delincuentes, pero bueno, la verdad es que la plataforma funciona bien, lo tengo que reconocer, ¿no? Pero no me gusta, el ambiente no me gusta, ¿no? El ambiente de la propiedad, no de la gente. La gente no tiene la culpa de que los que sostienen eso sean auténticos criminales, ¿no? Bueno, a lo que íbamos antes, me decías, oye, ¿pero qué le vendo yo a no sé, a un coach, a un consultor, a un formador, a un conferenciante, a una empresa de no sé qué? ¿Qué les vendo yo? Pues bueno, pues seguro que necesitan aprender a vender o necesitan vender más, promocionarse más. Entonces, ahí les puedes hacer, por ejemplo, y para esto me dirás, es que no sé. No me digas que no sé, porque te voy a decir una cosa muy buena. Para todo lo que te voy a decir ahora, hay un programa, al menos uno, yo conozco al menos uno, al menos un programa de inteligencia artificial, IA, inteligencia artificial, que lo hace. O sea, tú no tienes que saber eso, porque hay un programa que ya sabe eso y lo hace. Entonces, lo único que tienes que hacer es comprar el programa, buscar al cliente y decir, yo te hago esto, pero no se lo haces tú, lo hace un software, que es inteligencia artificial. Por ejemplo, traducir vídeos de YouTube.
traducirlos, los textos, la descripción que hay abajo, el título y luego el subtitulado. Lo traduce. ¿A cuántos idiomas? A los que quieras, a 20. ¿Quién lo hace? El software, tú no. Solo tienes que tener el software y traducirlo y cobrar por cada vídeo que traduces. Hay gente que te pagará por eso, porque ellas no saben ni cómo hacerlo. No tienen ni idea de cómo hacerlo ni tienen el tiempo para hacerlo. Por lo tanto, puedes traducir canales a todos los idiomas para que la gente, cuando lo vea en otro país, en otro idioma, lo vea subtitulado a su idioma, vea el título en su propio idioma y vea la descripción en su propio idioma. Ya te da una idea. Otra, SEO de vídeos de YouTube. SEO de vídeos de YouTube. No tienes que saber SEO ni saber cómo se hace el SEO de un vídeo, porque hay un programa que lo hace. Entonces, simplemente lo que tienes que tener es el programa y encontrar un cliente que necesite SEO para sus vídeos para que tengan más visionados. Por tanto, SEO de un vídeo de YouTube. Miniaturas para los vídeos de YouTube también. Hay programas que se dedican única y exclusivamente a hacer los thumbnails que dicen en las carátulas, las miniaturas del vídeo, que son cachis, que tienen mucha garra, son muy coloridos, tienen textos, tienen todo eso, ¿no? Entonces, esto también te lo hace la inteligencia artificial. Cartas de ventas. ¿Cuánta gente necesita una carta de ventas potente? Bueno, pues tampoco necesitas saber hacer carta de ventas porque la inteligencia artificial te podrá dar varios modelos de carta de ventas y tú simplemente le ofreces a tu cliente pues esos varios modelos para esos diferentes productos que él tiene. Le puedes dar pues 10, 20, 30 cartas de ventas y se las cobras. No las haces tú, recuérdalo, lo hace la inteligencia artificial. Landing page, que sería también algo parecido, son páginas de aterrizaje, son páginas en las que se está vendiendo un producto o un servicio y tú te miras las webs y son malísimas todas y les puedes ofrecer eso también, no tienes que hacerlas tú. Bueno, sí las haces tú, pero básicamente tienes un programa que es copiar y pegar. Es básicamente poner elementos y haces una landing page y no eres informático. Dices, me has hecho una landing page para tu producto o para tu lanzamiento, pero no eres informático, pero lo hace. Creación de vídeos animados, esos vídeos de dibujos animados que pueden ser o en 2D o en 3D. Hay programas para hacerlo en 3D, tridimensionales, que son muy chulos, y otros en 2D, bueno, también son chulos. Entonces ya te dan todas las situaciones, personajes, avatares, fondos, ruidos, músicas, para poner títulos, para hacer el guión, etcétera. Todo esto lo hace la inteligencia artificial, lo tienes que organizar tú, obviamente, decir, bueno, ¿qué es lo que vendes? Te voy a hacer un vídeo, un cartón vídeo de esos en 2D o en 3D, y esos vídeos valen dinero, porque bueno, te llevan un ratito a hacerlo, ¿no? Pero hay gente que no sabe hacer todo eso, pero si tú tienes la herramienta y los haces, pues aprendes, ¿no? Otra cosa que más puedes hacer por ello es el copywriting. El copywriting es títulos que venden, textos que venden, subtítulos que venden, emails que venden, textos para la web que venden, para el blog, ideas para el blog, potentes, ideas para el blog, ideas para hacer un vídeo. Todo esto te da la inteligencia artificial. Te da un montón de ideas para hacer un vídeo, te da un montón de ideas para hacer un post de un blog, te da un montón de ideas para hacer, pues eso, un texto, un titular, un subtitular, un cierre de venta, un call to action, una llamada a la acción, frases muy potentes, bullets, aquellos pasa de texto a bullet, de bullet lo pasa a texto, todo, hace todo. Tú no tienes que hacer nada, lo hace la inteligencia artificial. Presentaciones. Hay gente que tiene que hacer presentaciones, esos PowerPoints, ¿no? Y son horrorosos. Yo siempre que veo presentaciones me dan vergüenza ajena. Son feos, aburridos, llenos de letras, no se entienden, no tienen ningún interés, ¿no? Y la mayoría son así. Entonces, gente que trabaja y necesita hacer presentaciones y llevar su PowerPoint, tú le puedes hacer un PowerPoint, él te da las ideas o el contenido y tú le diseñas. Y también hay programas que es copiar, pegar, que te dan fondos, imágenes, animaciones, bueno, todo. Al final es prepararle a otro el producto, ¿no? Luego también voiceovers. Voiceovers son convertir de texto a voz. Y de voz a texto. Imagínate que alguien tiene una conferencia y dices, bueno, es que yo lo quiero escrito porque voy a hacer un libro y no sé qué, lo quiero escrito. Pues sí, hay robots que te pasarán de voz, de un vídeo, por ejemplo, a texto. O de un audio, un MP3, te lo pasará a texto. Y al revés también. De un texto te lo van a pasar a un audio, a una voz,
robótica, pero voz bastante lograda. Y luego también a un vídeo. También de un texto se puede hacer un vídeo, sí. Se puede hacer un vídeo, yo lo he visto y, en fin, toda esta inteligencia artificial, todo esto existe y es fácil y es barato. Estos programas valen entre 30 y 90 o $100 cada uno. Son baratos. Para los que estamos en la mentoría, os haré una lista. No, cuando encuentre un momento, ahora no, pero durante este mes de octubre que estaremos juntos ya encontraré un momento para hacer una lista con cosas que se pueden hacer para terceros, business to business, qué programa de inteligencia financiera te lo hace, el precio y el enlace para comprarlo, para conseguirlo. Ya os lo pasaré esto. Solo quiero que veas qué fácil es vender palas a los que buscan oro. Solo quiero que veas esto. Muy bien. Vale, entonces, si vas a vender servicios, puedes vender, por ejemplo, información ya y cobrarla hoy, porque estamos viendo tips para generar riqueza hoy o el mes que viene, no dentro de 3 años, no hay tiempo para eso. Dentro de 3 años tendríamos que ser muy ricos y aún así veremos si lo seguiremos siendo. Vale, pues puedes venderla, por ejemplo, en Udemy. En Udemy o otras plataformas, Coursera, hay muchísimas plataformas, Teachable, etcétera, que te permiten vender conocimiento en forma de vídeo. Si es lo que quieres, enseñar. Que no quieres enseñar y lo que quieres hacer es vender un servicio. Bueno, pues plataformas como Fiverr.com te permiten vender servicios breves, de diseño, de contabilidad, de maquetaciones, todo esto que te he explicado ahora, 1000 cosas. Fiverr.com o Upwork. Upwork es una web también que también utilizo para comprar, pues eso, servicios de terceros, de freelancers, etcétera. Y tú puedes ser un freelancer ahí, darte de alta hoy, empezar a ofrecer tu servicio. Esta noche alguien te pide un presupuesto, se lo das, está conforme, mañana te lo aprueba y ya tienes tu primer cliente. Y dices, mira, me di de alta hoy y a los 2 días ya tenía un cliente, hice el trabajo y a los X días me pagó, ya tuve el dinero. Con lo cual, son formas de ganar dinero rápidas a través de plataformas que operan en todo el mundo. Tendrás clientes en todo el mundo y que te pagan a través de la plataforma con total seguridad. Entonces, esto para vender, por ejemplo, servicios, trabajo, horas tuyas. Pero dices, yo quiero vender productos. Bueno, pues tienes plataformas como eBay, que sería una de las principales, obviamente también Amazon, pero es más complicado. eBay, muy sencillo, nivel mundial, muy eficiente. Luego Etsy también es una plataforma también muy eficiente a nivel mundial. Walmart también es una plataforma que vende mucho, de las que más venden, y obviamente pues a nivel, no sé, español, local o italiano, pues yo te decía Wallapop, ¿no? Pero hay muchas plataformas que te permiten vender productos, incluso a todo el mundo. Y esa es una forma rápida también de decir, tengo esto, voy a venderlo a donde sea, al país que sea, y luego ya la logística vendrá a mi casa, a los couriers o correos, y lo llevarán a su destino con seguridad, ¿no? Así que puedes vender servicios, cosas intangibles o cosas tangibles. Hay plataformas para las dos cosas. Y puedes empezar a vender hoy, darte de alta hoy, y si tienes suerte y vendes mañana o pasado o el otro, pues ya tienes un cliente, ya tienes una venta, ya tienes un dinero que te pagarán al cabo normalmente de un mes o de cuánto esté. Muy bien. Entonces, a corto plazo, ¿qué es lo que haría? Bueno, a corto plazo, yo lo que haría, por ejemplo, si necesitara dinero a corto plazo, es decir, hostia, necesito dinero para la semana que viene, o para la otra, ¿no? O para final de mes, lo que sea. Entonces, yo lo que haría es vender toda la ropa que no me pongo, la vendería, por ejemplo, en sitios como Vinted. Seguro que en tu país hay sitios parecidos, ¿no? O sea, vende la mitad de tu vestuario. ¿Por qué no te la pones nunca? Vende la mitad de tu vestuario. Quítatelo de encima, haz sitio y haz caja. Luego, con las cosas que no utilizas, 3/4 de lo mismo. Cosas que ya no usas, que ocupan sitio, espacio, véndelo. Véndelo en plataformas. Con lo cual, harás caja. Si lo vendes a precio, harás caja rápido. Si lo vendes caro, pues igual tendrás que esperar. Pero si lo vendes bien de precio, te aseguro que haces caja rápido. Con lo cual, harás caja para los primeros, para el primer golpe. Para tener cash para subsistir.
Y luego, mientras haces esto, mientras haces este trabajo de subsistencia pura, vas creando esto que te he dicho, o venta de intangible o venta de tangible a través de plataformas, de las cosas que te he comentado, para que en 30 días tengas ya dinero entrando en casa. Como ves, no me complico, no estoy diciendo vamos a montar un negocio, haremos un plan de negocio y luego pues ya veremos. Y no hay tiempo para esto. Tú necesitas pagar la subida de la luz y necesitas dinero dentro de un mes, de 2 y de 3, no dentro de un año. Entonces, este webinar es para esto, para que estés abierto, para que sepas lo que está pasando, para que estés abierto a una mentalidad nueva que te sacará de la matrix financiera y para que veas que hay herramientas muy potentes que te van a llevar a hacer caja ya. Ya es el mes que viene, dentro de 30 días, pero para mí eso es un plazo extraordinario, es muy corto. Los negocios al cabo de un año empiezan a funcionar, ¿no? En cambio, lo que necesitamos ahora es, bueno, hacer caja ya, ya, o sea, ya el mes que viene, dentro de 2 meses. Y hay muchas formas, muchísimas. Yo ya os comentaré cosas que he hecho o que hago, o plataformas que utilizo, en fin, os puedo contar y si me preguntáis a los chicos de la mentoría ya os lo explicaré. Pero es un juego, os lo digo sinceramente, y es divertido. Es un juego y es divertido. Y hay opciones. Ahora bien, si vas con la opción aquella obsoleta del empleo y de me retiraré en esta empresa, olvídalo, no te retirarás en esa empresa. Te van a echar antes o, peor aún, la empresa va a cerrar antes, por desgracia. Así que esto es lo que tenemos para hoy. Tomo aire. Bueno, ya hemos visto unas cuantas ideas, espero que os hayan sido útiles, ha pasado ya una hora, ya tenemos que dejarlo aquí. Aquellas personas que vamos a continuar con la mentoría ya en la clase 1, pues nada, mañana ya abro el módulo 1, lo voy a activar, con lo cual mañana tenéis contenido, lo repasáis, lo veis, son vídeos, hay tareas, hacéis las tareas, veis los vídeos y dentro de una semana nos veremos en un vídeo, no en esta plataforma, será una plataforma privada en Zoom y ahí nos veremos para que me preguntéis, yo allí no explico nada. Solo respondo preguntas prácticas, reales, vuestras. Así que a los que vamos a vernos, pues bienvenidos. Estaremos un mes juntos, todo el mes de octubre. Será un placer estar conmigo. Yo estaba esperando que llegara ya, vosotros también. Y el que quiera incorporarse, de la gente que estamos hoy aquí en la sala, pues ya sabe, aquí abajo hay un enlace, se apunta y entra en el grupo y nos lo pasaremos muy bien durante este mes de octubre, ¿no? Por mi parte, nada más. Disculpad que no permita preguntas en el chat, es que será un lío muy grande. Yo prefiero que dejemos esto para un momento más íntimo y donde yo pueda profundizar más, ¿vale? También os diré una cosa, en esta plataforma hay cosas que no se pueden decir. Es lo que tiene, no es una plataforma tuya. Sin embargo, en Zoom, pues allí puedo hablar sin cortapisas. Allí, pues, bueno, pues un poco más directo en algunas cosas. Aquí hay cosas que, bueno, ya sabéis que hay censura. Muy bien, pues nada más. Por mi parte, os agradezco la atención, os doy los buenos días o buenas noches, según estéis, y os mando un abrazo. Hasta la próxima.